Muy buenos días, son las 10 en punto de la mañana, hora de conectar con la actualidad local en directo. Bienvenidos a Conectados en este lunes 20 de octubre. Aquí arranca la semana de conexiones. En la conexión de hoy vamos a pasar por diversos puntos de interés desde ahora, como siempre, hasta las 12 del mediodía. Entre otros asuntos, hoy en Conectados vamos a hacer balance del inicio del curso escolar 2025-2026, que ha arrancado, como saben, marcado por el cierre temporal del Colegio Ramón y Cajal y la reubicación de su alumnado en otros 3 centros educativos, también como por el estado de deterioro de otros centros educativos de la ciudad. En unos minutos hablaremos con el director provincial de Educación, Miguel Señor, a quien también le preguntaremos por otros asuntos de interés, como el debate generado en torno a los menús de los comedores escolares, la denuncia de SATSE de falta de enfermería en los centros o qué se sabe del proyecto del BRUL y de la futura ciudad de la FP, ambas iniciativas incluidas en el plan estratégico de la ciudad que acaba de cumplir 3 años. Y también conectaremos con la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas en el día de su cuestación anual con motivo de la celebración este domingo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Desde estos mismos instantes, desde las 10 de la mañana, hay 3 mesas petitorias abiertas en diferentes puntos de la ciudad para recaudar fondos que se destinarán a la investigación y otras actividades de apoyo relacionadas a esta enfermedad, el tumor más frecuente entre las mujeres. Están ubicadas en el Paseo del Rebellín, en la Plaza de los Reyes y en la Plaza Azcárate. También conectaremos con el Colegio de Enfermería tras la reciente sentencia que reconoce la autonomía profesional de las enfermeras en técnicas estéticas con ácido hialurónico. Analizaremos qué supone este fallo para el colectivo, la controversia generada entre médicos y enfermeros por esta sentencia, así como otras reivindicaciones del colectivo de enfermería, la recalificación en el Estatuto Marco al Grupo A1, la necesidad de más profesionales en la sanidad ceutí. Ahora mismo Ceuta tiene una ratio de 7 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Está por encima de la media nacional, que está en 6,3 enfermeras, y muy por debajo de la media europea. También le preguntaremos a la presidenta del Colegio de Enfermería por la figura de la enfermera escolar en los centros educativos de Ceuta. Y además, hablando de sanidad, también estamos pendientes de la presentación de la campaña de vacunación 2025-2026, campaña contra la gripe, que se está presentando en estos mismos instantes en la sala de prensa del Palacio Autonómico. Interviene la consejera de Sanidad, Nabila Bencina. Proteger la salud de la población ceutí, que es el objetivo principal, especialmente para las personas más vulnerables, y reducir el impacto de estas enfermedades durante los próximos meses, reducir hospitalizaciones y también sintomatología. La vacuna, no nos podemos olvidar que la vacuna es una herramienta segura, eficaz y esencial, y gracias a ello pues cada año conseguimos evitar, pues como he dicho antes, casos graves de hospitalizaciones y complicaciones, sobre todo a las personas mayores y quienes mayor lo necesitan, que es la población diana. Este año, como novedad, como recomendación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se han emitido recomendaciones por separado para la vacunación frente a gripe y frente al COVID. La campaña de vacunación frente al gripe empieza hoy, pero la del COVID sí se puede hacer durante todo el año. Es decir, que no requiere de que sea en el mismo tiempo que la gripe. ¿Cuál es la población diana? Pues por hacer un resumen, pues personas mayores de 60 años, quienes padezcan enfermedades crónicas, embarazadas, personal sanitario y sociosanitario, y aquellas personas que conviven o cuidan de personas vulnerables, que son en este caso pues los cuidadores. Desde la Consejería de Sanidad se han adquirido pues 10.000 dosis de vacuna antigripal tetravalente inactivada, 2.700 dosis de vacuna antigripal tetravalente de alta carga antigénica y 1.000 dosis de vacuna antigripal atenuada intranasal. El total de vacunas pues son frente al COVID son 8.640, pues estas las que nos suministra directamente el Ministerio de Sanidad, pues haciendo una estimación.
La campaña, como he dicho, la diferencia este año pues que no es una campaña conjunta y sobre todo, pues aparte del objetivo de cuidar a los ceutíes, pues también reducir la morbimortalidad, que es esencial en los grupos de máxima vulnerabilidad. Los puntos de vacunación, pues como siempre los que dependen de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, pues el Hospital Militar. Dentro de los centros de salud de Ingesa, pues está, que también son puntos de vacunación, el recinto, ¿no? El recinto, Otero y Tarajal. También el servicio de medicina preventiva de Ingesa, a la que van a vacunar a todos los profesionales sanitarios. Y nosotros también pues vamos a ir a centros sociosanitarios con población residente, como el centro penitenciario, residencia y demás. Y centros también donde se van a vacunar en los centros privados, pues como son la Clínica Septen o la consulta de Dr. López Garrido. También nos gustaría recordar, pues ya que estamos en vacunación, pues recordatorio de vacunación frente al neumococo para adultos. Es a partir de los 65 años con vacuna neumoconjugada y podrá ser administrada a la población, como he dicho, a mayor de 65 años en adelante, previa valoración siempre pues, del médico y del estado vacunal de cada paciente. Y también nos gustaría recordar la vacunación frente al VRS, el virus respiratorio sincitial, que comenzó la campaña el pasado 1 de octubre. Desde aquí, pues, ¿qué queremos? Pues queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía, un llamamiento a la responsabilidad. También deciros que la consejería está abierta para cualquier colectivo que quiera vacunarse, no sé, una empresa que quiera llamar o cualquier colectivo que nos mande un correo y nos diga pues cuántas personas se quieren vacunar, pues nosotros también ofrecemos a ir a vacunar a cualquier sitio. Lo importante aquí es aumentar las coberturas. Las coberturas de Ceuta son muy bajas con respecto al territorio nacional y cada vez pues es verdad que sabemos que después del COVID ha habido un retroceso y ha habido una reticencia en cuestión de vacunarse. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo. Hoy empezamos a vacunar en el ayuntamiento, es decir, que todos os podéis, quien quiera vacunarse, pues van a estar ahí las enfermeras vacunando y, como decimos siempre, pues vamos a seguir luchando y trabajando para que las personas, pues, sobre todo la población diana, pues se vacune. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, consejera, buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, este año tiene una característica de que las recomendaciones de gripe y de COVID van un poco por separado. Básicamente por dos cuestiones. Por un lado, porque el COVID no es estacional como la gripe. La gripe es una enfermedad considerada estacional, aparece a lo largo de finales del otoño y el invierno, mientras que el COVID se ha visto en los últimos años porque prácticamente su aparición es durante todo el año. Y por otro lado también es cierto que la incidencia del COVID en el último año ha sido baja. Ese es el motivo por el cual se hacen recomendaciones por separado de la gripe y del COVID, que ahora comentaré cuáles son los objetivos y los grupos de riesgo. El hecho de esta comparecencia, de esta rueda de prensa, es muy importante para trasladar a la población, porque el objetivo principal para proteger a la población es conseguir, y no llegamos nunca, conseguir al menos un 75% de vacunación. Aquella población que luego comentaremos. Y al menos a un 60% del personal sanitario o personal de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y aquellos otros que garantizan el funcionamiento de los servicios públicos. Por lo tanto, este es un tema importante. La consejera ha trasladado, y yo también, en el sentido de que más facilidades es imposible. Tenemos todo tipo de vacunas, ahora la citaré, y muchos centros de vacunación.
de tal manera que la ciudad tiene sus propios centros que ha comentado. En el Ingesa vacunaremos en todos nuestros centros de salud, sin cita, en el horario de apertura de los centros de mañana y de tarde, y acudiremos a los domicilios de aquellas personas que estén inmovilizadas. Los centros de mayores se vacunan por parte de la ciudad y digamos que disponibilidad máxima en aquel otro colectivo que considere necesario que se pudiera hacer una vacunación masiva en un centro, en un lugar, en un centro de trabajo, allí iríamos los unos o los otros. La realidad es que son vacunas en las que quizás por el buen tiempo que hace en Ceuta o por otras circunstancias pues no se llega al nivel de vacunación necesario a pesar de tener recursos y medios. Con respecto a la vacuna de la gripe, ha comentado la consejera, hay 3 tipos de vacunas, las 3 son trivalentes, quiere decir que protegen o están diseñadas para 3 tipos de virus de la gripe, 2 del tipo A y 1 del tipo B. Por eso le llaman trivalentes. Dentro de ellas hay 3 tipos. Las de alta carga, que están reservadas para personas mayores de 75 años o aquellas personas mayores de 60 que vivan en residencias de mayores. Esas son las vacunas de alta carga. La marca es Efluelva de Sanofi y la dosis 60 microgramos por dosis. Luego, la vacuna de gripe normal, llamémosle, es de 15 microgramos por dosis, Vaxigrip, y está reservada para personas de 5 a 74 años y que forman parte de los grupos de riesgo de los que ahora hablaremos, o de 6 a 23 meses, menores. En los menores hay 2 tipos de vacunas. Esta que hemos comentado, de 6 a 23 meses, o la Fluence, que es la nasal. Son 10 microgramos por dosis y está para menores de 24 meses a 59 meses, ¿vale? Todas las vacunas están o inmunizan frente a la gripe, 2 cepas de la gripe A y 1 de la gripe B. Y con respecto a COVID, se dispone de una vacuna que protege contra la que está en circulación, que es la Omicron LP8130, a una dosis de 30 microgramos por dosis. Está preparada o está diseñada para su administración a mayores de 12 años en grupos de riesgo y para menores de 12 años, entre 6 y 12 años, habría que hacer una consulta ahí disponible a la Consejería de Sanidad, porque son grupos especiales a los que hay que darle una especial atención. Entonces, digamos que tenemos recursos necesarios, tenemos instalaciones necesarias y tenemos las vacunas necesarias para vacunar a la población. En este año hacemos bastante hincapié, hay más grupos de riesgo en la gripe, ¿vale? Y por lo tanto vamos a empezar por la gripe. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Respecto a la gripe, existen 4 grupos de riesgo importantes, cada uno de los cuales tiene subgrupos, ¿vale? Por ir rápido, el primer grupo serían aquellas personas por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer esta infección. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo, para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales de la comunidad. Siempre se hace mucho hincapié. Si se nos ponen malos los sanitarios, si se nos ponen malos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si se nos ponen malos otras personas que son necesarias para mantener los servicios públicos esenciales, pues mal asunto. Este sería el segundo grupo. Aquellas personas, el tercer grupo,
que pueden transmitir gripe a aquellas personas que tienen riesgo de presentar complicaciones en caso de padecerla. Hay personas que no salen a la calle porque son muy mayores, hay personas que solamente conviven con algún tipo de familia y sin embargo contraen la enfermedad. Pues hay que vacunar tanto a estas personas como a las personas convivientes, porque al fin y al cabo son las que le transmiten la enfermedad a estas personas que son graves. Y por último, otros grupos de riesgo como son personal de guarderías y centros de educación infantil o aquellas personas que tienen exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas, explotaciones agrícolas, porcinas o de bisones o de fauna silvestre. Primer grupo, por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer esta infección. Estamos hablando de gripe. Vamos a ser más extensos en la gripe y luego en el COVID en menos. Cuando hablamos de grupos de riesgo, generalmente los grupos de riesgo son equivalentes a casi todas las enfermedades. Quiere decir que el que tiene grupos de riesgo para la gripe entrará en el grupo de riesgo del COVID y en el grupo de riesgo del virus respiratorio sincicial y de cualquier otra causa. Veremos cómo estas enfermedades, ¿vale?, coinciden y son parte de grupos de riesgo de muchas enfermedades. Entonces, población mayor de 60 años o más, población infantil entre 6 y 59 meses, ya hemos dicho anteriormente que hay dos tipos de vacunas dependiendo de la edad, se puede poner intramuscular o se puede poner intranasal, y personas de 5 años y hasta 59 años de edad con las siguientes condiciones de riesgo, que son las que se repiten. No voy a ser muy exhaustivo, voy a ir un poco rápido, pero estas se repiten en todas las enfermedades, en todas las campañas. Personas internas en residencias de mayores e instituciones cerradas. Eso supone un riesgo en sí mismo. Diabetes mellitus y síndrome de Cushing. Obesidad mórbida. Enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias. La enfermedad renal crónica y el síndrome nefrótico. Hemoglobinopatías y anemias o hemofilias. Asplenia o disfunción esplénica grave. Asplenia es la falta de bazo, ¿vale? Enfermedad hepática crónica, incluyendo el alcoholismo. Enfermedades neuromusculares graves, la inmunosupresión, cáncer y hemopatías malignas, enfermedad inflamatoria crónica, trastornos y enfermedades que llevan disfunción cognitiva, como el síndrome de Down, demencia y otras, la enfermedad celíaca, fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear y personas fumadoras. ¿Veis que es exhaustivo? Démosle la vuelta, ¿vale? Son más las personas que deben de vacunarse que las que no, ¿vale? Luego, ¿estoy en el grupo de vacunarme? Pues seguramente sí, ¿vale? Y como no hay ninguna contraindicación para vacunarse en aquella persona que no sea de un grupo, pues no pasaría absolutamente nada. Pero digamos que por seguir las recomendaciones del sistema del Consejo Interterritorial y de la Comisión de Salud Pública, pues damos recopilación de los grupos que son más de riesgo, ¿no? Personas fumadoras, mujeres embarazadas, están también en función del grupo tanto de COVID como de gripe, ¿vale? Todas las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y durante el puerperio, que son los 6 meses posteriores al parto, ¿vale? Tienen indicación de la vacunación. Y personas de 5 a 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Raynaud tras la gripe. Ese era el primer grupo. El segundo grupo, pues ya lo hemos comentado, aquello es el grupo para reducir el impacto y mantenimiento de los servicios críticos y esenciales de la comunidad. Pues las que trabajan en centros sanitarios y sociosanitarios y las que llevan servicios públicos esenciales, bomberos, protección civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas. El tercer grupo, personas que pueden transmitir la gripe a aquellas personas
que tienen riesgo de presentar complicaciones en caso de padecerla, que son los convivientes. Los convivientes. Y por último, los otros grupos de riesgo que ya comentamos. Tenemos, como hemos comentado, 3 tipos de vacunas: la de alta carga, todas son trivalentes, la normal y la intranasal para menores. Se utilizará una sola dosis de vacuna, excepto en prematuros de menos de 32 semanas de gestación y excepto en pacientes con antecedentes de trasplantes de órganos hematopoyéticos, en los cuales habrá una segunda vacunación separada de la primera en 4 semanas. ¿De acuerdo? La cobertura será, el intento, el objetivo de la vacuna será para un 75% de las personas de 60 años y más, el personal sanitario y sociosanitario, y el 60% de embarazadas, población infantil y otras condiciones de riesgo. Podemos hacer alguna pregunta, si queréis, de la gripe y pasamos al COVID, que es más corto. ¿Preferís que continuemos con el COVID? Me queda claro. Respecto al COVID, las recomendaciones son, en este caso, menores, ¿vale? En principio hay un solo grupo en el que se recomienda la vacunación de COVID, que son aquellas que por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer esta infección, y que son muy parecidas a la de la gripe. De hecho, se recomienda la vacunación en el mismo día, aprovechar que una persona vaya a vacunarse de la gripe para que se vacune de COVID o viceversa, y son compatibles, aunque hay que hacerla en lugares diferentes. ¿De acuerdo? Personas de 70 años o más, personas de especial vulnerabilidad, ya hablamos con respecto a la gripe, inmunosupresión, infección por VIH, receptores de trasplantes, CAR-T o déficit de complemento, las personas internas en residencias de mayores, personas con discapacidad y personas a partir de los 12 años de edad con los factores de riesgo que hablamos antes y que son múltiples: diabetes, obesidad, enfermedades crónicas, enfermedad renal, hemoglobinopatía, las mismas que hablamos con respecto a la gripe. Y por último, todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación, ¿vale? En este caso se recomienda, no están dentro de los grupos a vacunar, pero sí se recomienda que lo hagan el personal de centros y servicios sanitarios y sociosanitarios y los convivientes. Se pondrá una vacuna, excepto en algunos casos, como se habló con respecto a la gripe, en aquellas personas con inmunosupresión que pueden tener una segunda o incluso una tercera dosis, pero son casos muy especiales. En estos grupos de riesgo que hemos hablado, que en el caso de COVID hemos puesto uno, más el personal de centros y servicios sanitarios y sociosanitarios y los convivientes, la administración será de una sola dosis. Y por mi parte nada más. Espero no haber sido demasiado denso. A partir de hoy ya se puede acudir a la vacuna. Empieza el 22, miércoles. 22. Hoy ya estamos vacunando. Hoy vamos a vacunar aquí. Quien quiera vacunarse se puede vacunar. Sí, las vacunas. Hoy se reparte a los centros, mañana los centros los distribuyen y los ponen en condiciones y el miércoles empezamos. Ellos han mencionado que nunca se llegan a esos porcentajes estos últimos años en cuanto nos hemos quedado. Ya tengo. Mira, el 24-25 hemos llegado al 26,03%, el 23-24 al 30,71%,
22-23, 33%. 21-22, 23,20%. Y en el año que tuvimos el mayor cobertura, 2021, 47,60%. La población diana, el año, sí. Las coberturas. Sí, como antes ha comentado el doctor Lopera, que lo que se espera vacunar es el 75% de la población, y estos son los porcentajes a los que hemos llegado. Sí. Esto tiene un matiz, que va un poco en el sentido que comenta. Tiene un matiz. Si nos vamos a personas que puedan tener mayor riesgo, como son las personas que están en centros de mayores, en los centros de mayores o pacientes que están inmovilizados, la cobertura llega al 100% o casi al 100%. ¿Vale? Pero lo que pasa es que esa población no es suficientemente grande, afortunadamente, ¿no?, para nutrir a la población general. Los datos que se están dando son de un 75% de población general. En aquellos grupos que son además muy sensibles, las residencias de mayores, los pacientes que están inmovilizados, los pacientes que están en algunos otros centros, ahí el nivel de cobertura es muy amplio. Claro. Es muy amplio. Es que pero en la población general no se llega y habría que llegar al 75%. Es que si llegáramos al 75% ya quedaríamos como el 100% inmunizados. Es como que a partir de ahí no hace falta que se vacune todo el mundo. Por eso nunca llegamos tampoco a las coberturas. Sí. Entre el profesional sanitario... Se aproxima al 60%. Se aproxima. El 75% es lo que se viene hablando de inmunidad de rebaño. Exactamente. Se considera que cuando de 10 personas, entre 7 u 8 se vacunan, pues es como si estuviera vacunada todo el mundo. 100. Y por lo tanto existe una inmunidad de todo ese grupo. Pero para eso hace falta llegar al 75%. Sí. Entonces, pero la inmunidad de rebaño es similar a casi todas las enfermedades infectocontagiosas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a empezar a vacunar a todos. Quien se quiera vacunar. Bueno, quien se quiera vacunar. Mírale una foto si queráis. Sí, dale una foto. Este contempla 24-25 y luego a partir de ahí 23-24. Presentada queda ya la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID, que arranca en estos mismos instantes, en esta misma mañana. En unos momentos trataremos de conectar también con estas primeras vacunas de la temporada. Vamos a hacer una conexión con la Agencia Estatal de Meteorología y nos vamos a la calle. Y aquí tenemos el panorama previsto para hoy. Es de cielo nuboso con temperaturas que descienden a la mínima hasta los 17 grados, la máxima asciende hasta los 25 y el viento sopla variable, flojo, tenderá a poniente moderado conforme vaya avanzando el día. ...21 pasan de las 10 de la mañana. En unos instantes hablamos con el director provincial de Educación, Miguel Señor. Antes nos pide paso Raúl Llamas, que está en una de las 3 mesas petitorias que ha puesto ya en marcha ACMUMA para recaudar fondos que sigan ayudando a la investigación contra el cáncer de mama. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, Susana. Pues efectivamente hay que recordar que este domingo, o sea, ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Se llevaron varias actividades este fin de semana y con tal motivo hoy continúan las actividades. Hoy, como bien dices, ACMUMA ha establecido 3 stands en distintos puntos de la ciudad. Nosotros nos encontramos en el del Paseo del Rebellín y estamos con la presidenta y vicepresidenta de la asociación, con Hilda Castro y con Isabel Lagares. ¿Qué tal? Buenos días a las dos. Hola, buenos días. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Bueno, empezamos contigo, Hilda. El objetivo, como siempre, es esta acuestación anual, recoger fondos para la investigación, ¿verdad? Por supuesto. Hoy el principal objetivo es recaudar fondos para la investigación porque nos hace mucha falta dinero para investigación, porque hoy, gracias a Dios, a la investigación, cada vez el cáncer
se cura bastante más eso. Ya si se coge a tiempo, casi un 100% que se libra de la mortalidad. Pues entonces es muy importante que hoy la gente que se acerque a la mesa y nos eche pues 1 euro, 50 céntimos, lo que sea, lo recogemos todo, granito a granito se hace una montaña. Isabel, ahora mismo, ¿cómo está el tema de investigación? Nos ha comentado Hilda que si se coge a tiempo hay prácticamente un 100%, pero ¿qué falta? Porque la investigación está muy, muy avanzada. ¿Qué falta? ¿Qué echáis de menos? Principalmente los fondos públicos, esos son los que más faltan. Es verdad que existen, pero creo que son insuficientes. Casi todos los centros de investigación con los que nosotros colaboramos puntualmente reclaman eso, más implicación por parte de la administración pública. Pero es cierto que cada vez la gente está más concienciada y todas las asociaciones solemos aportar y colaboramos así, de esa manera. Hilda, tenéis 3 stands, coméntanos, aunque ya lo hemos dicho, coméntanos dónde estáis y cuáles son los horarios para que la gente no se olvide y se acerque. Bueno, pues estamos desde las 9:30 a las 10 hasta las 2 de la tarde. Uno está en la Plaza de los Reyes, otro aquí y otro en el Plaza Azcarte. Entonces, ¿El horario? El horario está a las 2 de la tarde. Y bueno, esperamos recaudar mucho dinero porque, ya digo, es para una gran causa. Isabel, ¿crees que las ceutíes están concienciadas de la detección precoz? A ver, la campaña funciona correctamente, pero es verdad que no toda la población comprendida entre 45 y 74 años, que es ahora el rango de edad a los que se le aplica la mamografía, acude. Es una campaña voluntaria, como bien aclaró ayer el gobierno de la ciudad. Es cierto que es voluntaria. La gente sí está concienciada, pero a veces casi más el temor a ver que tienes algo que prefieren no acudir a hacértela. Pero en ello estamos, en insistir en que prevenir es curar y que un diagnóstico precoz es el mejor diagnóstico que te pueden dar. Por tanto, ¿creéis que falta concienciación? Me gustaría preguntaros qué opináis de lo que pasa en Andalucía. Que nosotras no sabemos mucho por dónde van los temas, desde luego es una pena, si es verdad, si es cierto de que la gente no les dijeron cuando tenían una mamografía que estaba ahí, que no se sabía si sí, si no, que no las hayan avisado. Desde luego esto en Ceuta, gracias a Dios, no pasa. Y nosotros no sabemos. Hombre, eso es de un alcance muy grande y bueno, esto ahora mismo está también en Valencia, me parece a mí también, en Murcia, y bueno, hay un problema con esto. Nosotros, gracias a Dios, no lo tenemos. Muchas gracias a las dos y bueno, que vaya bien la acuestación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Susana, pues ya he escuchado, era Hilda Castro y Isabel Lagares, presidenta y vicepresidenta de ACMUMA, han recalcado que en Ceuta afortunadamente no pasa ese desastre que ha ocurrido en Andalucía con esas pruebas de detección precoz del cáncer de mama que no avisaban de esos positivos a las afectadas y bueno, ya saben, hasta las 2 de la tarde pueden acercarse a cualquiera de los 3 stands para colaborar en esta acuestación anual de la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas. El objetivo, como siempre, es la investigación. Susana. Pues gracias, Raúl, por esta conexión. Animamos a todos a participar, a colaborar con esta causa en alguna de las 3 mesas, Paso del Rebellín, Plaza de los Reyes o Plaza Azcarte, que están ya funcionando de la mano de las voluntarias de ACMUMA. Nosotros continuamos, abrimos ya esta página dedicada a la educación. Hacemos balance de este poco más de un mes que llevamos de curso escolar y lo hacemos con el director provincial de Educación, el señor Miguel Señor. Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué balance hacemos de este inicio de curso? Un inicio de curso que ha venido marcado por el cierre del Colegio Ramón y Cajal y también pues, por la demanda por parte de otros centros educativos de soluciones y arreglos a la situación en la que se encuentran algunos centros educativos de Ceuta, teniendo en cuenta su antigüedad y en algunos casos, como es el caso del Príncipe Felipe y también el Valle Inclán, denuncian una situación de deterioro importante. Sí, bueno, un inicio de curso accidentado, como comentabas, ¿no? Debido esencialmente a esta contingencia que ha sucedido en Ramón y Cajal y que ha puesto de manifiesto pues, esa necesidad de una conservación y un mantenimiento adecuado en los centros. Ahora mismo en el centro Ramón y Cajal el alumnado ha sido reubicado en otros 3 centros escolares. Hace unos días la Asociación de Madres y Padres de Alumnos se concentraba delante
del Palacio Autonómico reclamando agilidad en la situación, que también que se le presten ayudas o soluciones de cara a facilitar el traslado de sus alumnos. Decían no saber nada del estado de la obra. ¿En qué punto estamos? Bueno, ahora mismo el punto en el que estamos es a la espera del inicio, efectivamente, del estudio técnico-patológico. Ya la Consejería de Educación firmó por decreto de emergencia esa adjudicación a una empresa local. Y bueno, pues estamos a la espera de que se inicie cuanto antes para poder empezar a determinar cuál es el daño y poder actuar sobre él. ¿En qué fechas? El inicio es inminente. Estamos hablando de que el decreto de emergencia se firmó pues la semana pasada, me parece, o el viernes anterior, y la semana pasada se hizo la adjudicación a la empresa, así que estamos a la espera de que se inicie de manera inminente. ¿Qué esperan de estos próximos trabajos? ¿Tienen alguna idea ya después de los estudios previos por parte de los profesionales? ¿Será posible volver al aula este año? Bueno, este curso? Yo confío y deseo en que sí. Lógicamente, hasta que no finalice el estudio, o por lo menos avance en inicio, no podremos determinar cuál puede ser el alcance, pero trabajamos sobre diferentes escenarios y uno evidentemente es que pueda ser algo menor y se pueda ir subsanando conforme se vaya haciendo el estudio, y ojalá que se pueda volver al centro lo antes posible. Si puede ser en el segundo trimestre sería ideal. Porque las primeras informaciones que os dan los técnicos apuntan a daños estructurales o... No tenemos esas primeras informaciones hasta que no entren y empiecen a hacer las catas y las muestras, que como les digo será inminente, y entonces sí podremos empezar a valorar cuál es el alcance. A raíz de este hecho de tener que cerrar el Colegio Ramón y Cajal y reubicar al alumnado, bueno, pues se ha abierto un debate a nivel de la ciudad acerca de realizar un seguimiento del estado de los centros, un plan también de conservación y atención a los centros educativos. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo por parte del Ministerio de Educación el seguimiento al estado de los centros educativos? Bueno, en coordinación con la ciudad estamos haciendo un plan, intentando trazar un plan de actuación integral en los centros educativos, cada uno en el ámbito de sus competencias. Y, lógicamente, aquí tenemos una traba presupuestaria que esperamos subsanar. En el momento que ya hay una buena disposición por los diferentes grupos políticos de la Asamblea en que los nuevos presupuestos deben tener una dotación importante para poder acometer estas actuaciones integrales sobre los centros educativos, y lo deseable es que a partir de contar con un presupuesto, unas dotaciones presupuestarias adecuadas, pues se puede ir ejecutando en diferentes años pues actuaciones integrales que puedan poner a los centros como deberían estar. ¿Hablamos de dotaciones presupuestarias por parte de la Asamblea, de la Ciudad Autónoma, del presupuesto de la ciudad, o también hablamos de dotaciones presupuestarias que vengan desde el Estado? Precisamente en el debate de Estado del Estado, en la reunión de presidentes de la pasada temporada, a finales de la pasada temporada de Conectados, el presidente Vivas hacía un llamamiento al Estado de apoyo para el mantenimiento de los centros educativos, teniendo en cuenta su antigüedad. Bueno, en un estado de comunidades autónomas y de transferencia de las competencias como tenemos, ¿no?, y de presupuestos, la ciudad recibe financiación para ejecutar las actuaciones que son de su competencia, y sin entrar en debate sobre a quién compete qué, pues cada uno en el ámbito de sus competencias debe proveer los medios, lógicamente. No necesariamente por un centro ser antiguo debe estar mal conservado. Si se hace una conservación tanto de los centros de primaria como los de secundaria adecuada, pues seguramente muchas de las situaciones que se viven no llegarían a ese punto, ¿no? Recientemente estuvo aquí la directora general de Planificación y Gestión Educativa, Susana Tejadillos. ¿Se habló de esta problemática? Sí, se habló de esta problemática, aunque fundamentalmente vino a reunirse con los equipos directivos para explicar los programas educativos que se ponen en marcha este curso, que son muy importantes en lo que tiene que ver con la mejora de las competencias, fundamentalmente la lectora y la competencia matemática, con una dotación a los centros de cupo y de presupuesto, y otros proyectos como, por ejemplo, las buenas prácticas educativas innovadoras e inclusivas, que también los centros van a recibir una dotación presupuestaria para llevarlas a cabo. Hemos hablado del Colegio Ramón y Cajal, pero hay otras demandas sobre la mesa. El príncipe Felipe, bueno, pues dice que necesita una remodelación completa del gimnasio, que está cerrado. El Valle Inclán tiene un ala cerrada. En esos centros educativos, ¿cuáles son los planes?
Bueno, los planes son, como le digo, dotar presupuestariamente para que se pueda actuar sobre ellos de manera integral. Efectivamente, hay centros que tienen carencias importantes y mermas en su conservación importantes y, lógicamente, dependemos de presupuesto para poder ejecutar. A partir de ahora hay buena disposición para hacer un seguimiento y cada uno pues acometer las actuaciones que tenga que hacer en el ámbito de sus competencias. ¿Se ha creado o está previsto que se cree una comisión de seguimiento conjunta entre la ciudad autónoma y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación? Sí, se ha previsto. Además, incluso con presencia de representantes de la Gerencia de Infraestructuras para que sea, digamos, una comisión que tenga capacidad de ejecución. ¿Y se ha previsto crear para cuándo? Bueno, para la próxima reunión que se establezca. Ya la comisión existe, pero únicamente, digamos, a la comisión que tenemos nosotros, Dirección Provincial, Dirección General con la Gerencia, invitar a representantes de la Consejería y nosotros, a su vez, coordinarnos para hacer un seguimiento como venimos haciendo con la Consejería de Educación. Y en el seguimiento que viene haciendo la Dirección Provincial, ¿cuál sería la evaluación que hace del estado de los centros educativos de la ciudad ahora mismo, independientemente de estos 3 centros a los que hemos señalado directamente? Bueno, pues establecer lógicamente una prioridad, una urgencia. Determinados centros requieren una actuación integral antes que otros, ¿no? Porque están en peor estado de conservación. ¿Cuáles serían los centros que necesitan? Evidentemente, uno sería el Ramón y Cajal. Estamos hablando también del Príncipe Felipe, del Valle Inclán. Hay centros que tienen necesidades más acuciantes, ¿no? Pero en definitiva todos tienen que sufrir, digamos, o recibir una actuación integral que ponga, los centros en el mejor estado posible. También se ha hablado en los últimos días en los medios de comunicación, no solamente a nivel local, también a nivel nacional, sobre los menús de 6 comedores educativos en Ceuta, acerca de que solamente se ofertaba o se ofrecía comida halal. ¿Qué tiene que decir el director provincial a ese debate? Bueno, que aquí en Ceuta no hay debate. Fundamentalmente es la principal respuesta, ¿no? Es algo que está completamente establecido en Ceuta y asumido, ¿no? Que por motivos logísticos y de optimizar los recursos, cuando la mayoría de los beneficiarios de los comedores son de confesión musulmana, pues lógicamente desde el punto de vista logístico da igual mantener una dieta, un menú equilibrado, utilizando proteínas de carne que sean halal que no sean halal. Entonces, por optimizar, esto se viene haciendo así desde hace muchos años. Lo que sucede es que pues ahora algún medio a nivel nacional, con algún interés determinado, pues ha hecho de esto una noticia que no es realmente noticia, que aquí está completamente normalizado, y pues ha surgido una pequeña polémica, ¿no? Que ha habido que explicar. No solamente se ha generado polémica o críticas en torno al menú, sino también al precio del menú, al haberlo externalizado a una empresa privada. Y hay quejas acerca de la cantidad y la calidad de los menús de algunos comedores. Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que estamos haciendo un seguimiento de los servicios de comedor desde que empezaron, que estamos hablando, hoy estamos a día 20 de octubre y empezaron el día 2. O sea, yo creo que una evaluación a tan corto plazo no puede ser una evaluación muy rigurosa, pero aún así estamos haciendo un seguimiento. No tenemos quejas generalizadas, puede haber una queja puntual por un momento puntual, pero mantuvimos además el viernes pasado una reunión con los directores de los centros de comedores escolares en Ceuta, que son 9. Aunque hablamos de suministros de 6, realmente los suministros son de los 9. Los 9 comedores reciben los suministros desde una empresa que ha licitado, licitadora del servicio. Esto se ha hecho así porque los equipos directivos hasta ahora, además de encargarse de la gestión propia, ¿no? que hacen de manera muy eficiente de los centros, además tenían la sobrecarga de encargarse de los comedores escolares, incluso de hacer la compra de los comedores, de los suministros, hablamos de los alimentos, ¿no? De los ingredientes de esos menús, lo cual era una sobrecarga de trabajo para ellos que además les generaba una inseguridad jurídica porque no son competentes para hacerlo, con lo cual podía haber consecuencias que fueran desagradables para ellos, ¿no? En situaciones incluso de denuncias o algo parecido, ¿no? Entonces eso necesariamente la Intervención General del Estado puso el foco sobre ello, nos avisó que eso no podía continuar así, que había que hacerlo desde el punto de vista jurídico como sujeto a la normativa, y es por ello que se hizo una mesa de contratación en el Ministerio y pues se ha hecho una licitación pública y ¿Y cuál es la diferencia económica entre el modelo anterior y el actual? ¿Cuál es el impacto en las arcas municipales, en las arcas del Ministerio, el cambio de gestión? Es exactamente el mismo, porque el importe de las becas que antes gestionaban los centros educativos para hacer esas compras, que es, hasta el año pasado eran 1.000 becas de comedor, este año se han ampliado, 1.137, si no me falla la memoria, y ese importe que recibían los centros, pues ahora se ha sacado al importe máximo de licitación y a partir de ahí se ha concursado. O sea que desde el punto de vista económico al Ministerio
digamos, por así decirlo, no hay un cambio. Y la última vez que hablábamos tenía previsto sacar las plazas libres, de las plazas de los comedores que estaban libres, a pues la oportunidad de familias que tuvieran necesidad de conciliación pudieran ocupar esas plazas. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos en ese Pues objetivo? estamos a punto de publicar, como dicen, ¿no?, las instrucciones para poder sacar al mercado esas plazas sobrantes. Hablamos de muy poquitas porque en Ceuta la inmensa mayoría son para alumnos becados y evidentemente esas tienen prioridad. ¿Cuántas plazas hay ahora mismo de alumnos becados y cuántas quedan libres? No le puedo decir el dato con precisión, pero de los 1.137 plazas de becados se han cubierto todas y posiblemente estemos hablando de ahora mismo una docena y media de plazas libres entre todos los comedores, muy poquitas podría haber. Pues ya le digo que el grueso son beneficiarios de becas y esos tienen prioridad, obviamente. Y hablando de comedores, los becados del Colegio Ramón y Cajal también se quejan de que tienen, en algunos casos, a niños en 2 o 3 centros diferentes y luego tienen que, además, ir al Colegio Ramón y Cajal a por los tuppers que le corresponden diariamente en cada comida. ¿No había otra solución? Había otras soluciones, se pusieron encima de la mesa, además en tiempo récord, al inicio, cuando se tomó la decisión de desalojo, que usted sabe por seguridad, evidentemente. Nos reunimos con representantes de todos los agentes, tanto la Consejería como Riesgos Laborales, como la AMPA, del colegio, y fue la opción elegida dentro de las posibles, ¿no? Evidentemente una opción era reubicar a todo el alumnado por la tarde en un centro educativo que además tuviera comedor, con lo cual pudieran comer nada más entrar en un segundo turno y a partir de ahí incorporarse a las clases, pero entendían las partes que esa opción era más gravosa aún que el tener que redistribuirse entre diferentes centros. ¿Qué centro era? Pues barajábamos el José Acosta, que es un centro grande que por la tarde, que está en la zona, que tiene comedor, y ahí podría hacerse un segundo turno de comedor, como le digo, nada más entrar y después ¿Y las partes las quién clases. son las partes? ¿Los Pues docentes, las familias? Fundamentalmente se escucha a las familias, que son las principales afectadas. Sabemos que son las afectadas, como el caso que indica, ¿no?, de familias que tienen hijos en diferentes centros en la reubicación, y sabemos que la Consejería, precisamente creo que esta misma tarde, a través del equipo directivo del Ramón y Cajal, van a facilitar abonos de transporte a las familias. Era otra demanda de las familias en esa manifestación que vemos en pantalla ahora mismo. Efectivamente se están poniendo pues todas las medidas posibles para intentar que sea lo menos gravoso posible esta medida de contingencia, que sabemos todos que es temporal y que estamos pues con la máxima urgencia intentando acortar plazos. Teniendo en cuenta la situación, antigüedad, en algunos casos deterioro que viven los centros educativos, y teniendo en cuenta también el gran descenso que hay de natalidad y que está habiendo en los últimos 5 años de alumnado en educación infantil, dentro de la planificación y la gestión educativa de cara a próximos cursos, ¿se plantea la posibilidad de la Dirección Provincial de redistribuir las aulas o la escolarización de cara a los próximos cursos? Bueno, se está trabajando en ello. Evidentemente, lo primero es contar con las instalaciones adecuadas y, en ese sentido, el mantenimiento de los centros es prioritario. Pero también se está trabajando en la línea de reducir la ratio de manera global, en el sentido de la escolarización, pues para que todos los centros ganen, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces que la reducción de ratio es una piedra angular en el éxito educativo, y entendemos que empezando con una reducción de ratio en infantil de 3 años de cara a una futura escolarización, se iniciaría una ola progresiva que iría pues reduciendo la ratio en los sucesivos niveles y mejoraría los resultados, seguro. Estamos hablando de los últimos días, sobre todo desde el último fin de semana, que se cumplían los 3 años de la aprobación del Plan Estratégico Socioeconómico para Ceuta y Melilla, y 2 medidas, por decir de alguna manera, estrella en el ámbito educativo. Una es el Centro Integral del Brull, el Centro Integrado del Brull, que incluye una dotación de 18 millones de euros, y otro es la Ciudad de la FP, que incluye una dotación de 80 millones de euros. En cuanto a la primera, el Brull se mantiene 2026 como fecha de enero del 26 como fecha de inicio de la obra. Así es, eso es lo que nos trasladan. Seguimos en esa hoja de ruta, ¿no?, que en inicio de 2026 empezará la ejecución del Brull, y bueno, pues confiamos en que esos plazos que nos han dado se cumplan. Se mantiene también el inicio como centro de secundaria.
se mantiene esa petición, lógicamente. Ya desde el punto de vista del desarrollo de la obra, pues serán los técnicos los que determinen por qué parte de la edificación empieza, pero el uso que se va a hacer de ello va a ser evidentemente de secundaria, que es donde tenemos mayor necesidad de espacio. ¿Y qué sabemos de la ciudad de la FP? Bueno, sabemos que es un proyecto que está recogido en el Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico, como usted ha dicho, y bueno, pues sigue abierta esa posibilidad de centralizar en una única instalación todos los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior, aunque entendemos que por el momento la prioridad es que esas instalaciones que tienen los centros para impartir esos ciclos formativos están en las mejores condiciones. Que más adelante hay un proyecto de Ciudad de la FP que es centralizador, bueno, pues bienvenido sea, pero lo importante, el foco lo tenemos ahora en dotar con las mejores instalaciones y equipamientos esos ciclos formativos. Desde este curso ya son todos los ciclos de FP dual, de formación dual, de alguna manera se compatibiliza la formación teórica en las aulas con la formación práctica en empresas. ¿Cómo está la búsqueda de empresas para todas las plazas? Bueno, en Ceuta, para todos los alumnos que claro, en Ceuta no cabe duda que tenemos esa dificultad especial de que la mayoría del tejido empresarial está formado por micropymes y, lógicamente, la capacidad de absorber alumnado y formarlos es más limitada que en otras comunidades. Pero bueno, dentro de esa dificultad, los centros educativos han hecho un excelente trabajo el curso pasado para encontrar sitio para formar a esos alumnos en dual a los de primero, y como usted dice, este año se incorporan los de segundo, pues la tendencia es la misma, ¿no? Trabajar sobre esas empresas para intentar que bueno, pues se comprometan a formar alumnado, porque al fin y al cabo ha sido una demanda empresarial la que hizo que en la nueva ley de formación profesional se recogiera ese modelo. ¿Hay 100% de plazas en empresas para el alumnado de segundo de FP, o en qué familias está habiendo más dificultades para encontrar el empresariado que acoja ese alumnado? Bueno, el año pasado la hubo, finalmente, el 100%. Como le digo, había dificultades, lógicamente, y este año pues todavía estamos haciendo la prospectiva, porque la FEOE, que se llama ahora, la formación en empresa u organismo equiparado, empezará para los alumnos de segundo en el segundo trimestre y para los de primero en el tercero. Entonces, ahora, durante este trimestre, es cuando los centros educativos, a través de sus coordinadores de dual, su profesorado, sus tutores, están haciendo esa prospectiva, ¿no? Hablando con las empresas y haciendo esa tarea de encontrar, localizar empresas que quieran participar. Y hablando de prácticas, ¿qué pasa con las prácticas de los alumnos de FCT, de la formación de centros de trabajo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre? Bueno, esto es un poco también una falsa polémica, quizá, ¿no? Tengamos en cuenta que la FCT es a extinguir. Lo que este año se va a hacer ya entra en, como usted ha dicho, la formación dual, ¿no? La FEOE. Y la FCT que se ha iniciado en este trimestre es la FCT extraordinaria del alumnado que no pudo hacerla en el último trimestre, el alumnado de segundo, del formato anterior, que no pudo hacerla en el último trimestre del curso pasado. Dentro de esa parte más reducida de alumnado que está haciéndolo en periodo extraordinario ahora, la gran mayoría ha empezado en septiembre a hacer sus prácticas, y esas prácticas continúan con normalidad, sin ninguna anomalía. Únicamente unos pocos alumnos, hablamos de en torno a una docena de alumnos en Ceuta, que no obstante nos estamos ocupando de que esto se subsane lo antes posible, están a la espera de iniciar sus prácticas ahora en octubre, porque ahora mismo las instrucciones que regulan esas prácticas están pendientes de firma y de publicación, porque recogen una modificación sobre el convenio de prácticas. Una modificación que permitirá y habilitará a la Dirección Provincial hacer esos pagos a la Seguridad Social que se hacen ahora, de la forma que bueno, pues Abogacía del Estado y Intervención ha determinado. ¿A cuántos alumnos le afecta? Pues en torno a una docena, ya le digo. Una docena de alumnos. ¿Y qué sabemos de la acreditación de competencias, que lleva más de un año parada? Bueno, pues seguimos a la espera de que la Subdirección General de FP publique los mecanismos por los cuales se puede hacer la contratación de ese panel de expertos y evaluadores. ¿A qué se debe ese retraso? Pues a Fiscalización y Abogacía del Estado, que están redactando y determinando la manera de poder hacer esos pagos conforme pues a cómo debe hacerse, ¿no? A través del control de cuentas. Sabe usted que la Intervención General de la Administración del Estado es la que supervisa el gasto público y determina cómo y quién tiene que hacer los pagos. ¿Tiene idea de cuántas personas pueden estar esperando por este...? Bueno, yo creo que en la última entrevista ya dimos una cifra, que era en torno a 100 personas las que estaban esperando. Lo que pasa es que esta cifra es muy variable, porque en otras comunidades en las que sí tienen capacidad de desarrollo normativo ya han establecido mecanismos amparados por la abogacía,
Y nos consta que hay personas que están interesadas en acreditar que están recurriendo a otras comunidades, con lo cual puede ser que haya decrecido ese número de personas a la Por eso espera. le pregunto si tiene constancia de personas que hayan ido a otras comunidades para acreditar sus competencias. No tengo constancia porque eso es una decisión personal, no tenemos un seguimiento sobre ese tipo de... Otra demanda que se viene realizando en las últimas semanas, prácticamente semana sí, semana también, se denuncia por parte del sindicato SATSE alguna situación de problemática por parte de algún alumno desde el punto de vista de la salud, sin que haya en ese centro educativo en esos momentos una enfermera escolar. Se denuncia que se empezó el curso o el proyecto a través de los planes de empleo con 14 enfermeras escolares para todos los centros educativos. Se inició este curso con 12 y próximamente serán 10 debido a bajas por maternidad. ¿Cómo ve esta situación y esta demanda al director provincial de Educación? Bueno, pues evidentemente ya nos hemos reunido en varias ocasiones con el sindicato, también con la Consejería de Empleo, hemos trabajado juntos y la disposición es estupenda por todas las partes. Lo que sucede, claro, que el no haber un mecanismo de contratación de enfermeras escolares o de enfermeras en los centros educativos, se recurre a los mecanismos que tenemos a mano, ¿no? Y el principal, el más fácil, era el plan de empleo, con las especificidades que tiene, ¿no? En el sentido de que no se sustituye una baja. Entonces, lógicamente, no es el mejor modelo. Sí es un modelo que, bueno, que mientras se establecen otro tipo de modelos mejores, respondía pues, a una necesidad, que es, no olvidemos, la atención de alumnado que tiene patologías y que no son autónomos a la hora de, por ejemplo, insulinodependientes, son niños pequeños que no están acostumbrados ni habilitados para autorregularse. Y, bueno, en ese sentido, la intención es copiar el modelo, por ejemplo, que se ha puesto en marcha en Melilla, en la ciudad de Melilla, en la que se ha hecho un convenio entre la Consejería de la ciudad y el Ministerio para que se dote presupuestariamente para poder contratar enfermeras escolares que sí se sustituyan en caso de baja. Mediante el plan, el convenio MEC-Ciudad. Exactamente. ¿Y qué sería? ¿Un enfermero o enfermera por cada centro educativo? En ¿Entiende Melilla, que es necesario un centro? A ver, en Melilla, como han construido el convenio, es un enfermero o enfermera por cada centro educativo de primaria, infantil o primaria, que es donde, como le digo, se entiende que el alumnado no es autónomo a la hora de automedicarse. ¿Y cómo está ahora mismo la escolarización a menores extranjeros no acompañados? Bueno, pues estamos ya avanzando en lo que tiene que ver con el estudio de esos expedientes, de las necesidades de cada uno de los alumnos. Ya el centro que va a acoger esas aulas, el IES Ávila, está dotado del orientador y el maestro de PT, que están actuando en el Departamento de Orientación, en coordinación con ellos para preparar la llegada de estos alumnos, y estamos a la espera de la contratación del profesorado que se va a hacer cargo de esas 4 aulas, que son especialistas de lengua castellana y literatura, de secundaria, porque bueno, recientemente se agotaron las listas y hemos tenido que poner en marcha unas listas extraordinarias. Esperamos que en cuestión de esta semana se llame ya al profesorado, ya una vez resueltas esas bolsas extraordinarias, y puedan empezar la semana que viene. ¿Serían 4 aulas? Serán 4 aulas las que están en la resolución recogidas y autorizadas. Y hoy mismo tiene una reunión con la Junta de Personal Docente. Efectivamente, tenemos una reunión esta mañana para tratar la oferta de empleo público de 2026 docente. El Ministerio propone 73 plazas de profesores entre 20 especialidades. Bueno, eso, como le digo, no lo voy a adelantar, la vamos a presentar a la Junta de Personal Docente en un rato y, bueno, tenemos una propuesta que trasladarle. Y, bueno, como siempre, actuaremos con el mayor consenso posible. ¿Y cuál es el objetivo de este encuentro por parte del Ministerio de Educación y el reto que se marca de cara a la próxima oferta de empleo? Bueno, la intención es, como le digo, poner sobre la mesa pues, ya ese desglose de plazas que se hizo entre la convocatoria del 25 y el 26, que vino motivada pues, por esa demanda del sindicatos de interinos y de la propia Junta de Personal Docente para que también desde el punto de vista logístico fuera factible el crear todos esos tribunales y copiar el modelo andaluz para evitar un agravio sobre los interinos locales, ¿no? Eso ya se consiguió el año pasado, gracias a la gestión del subsecretario de Estado que nos visitó con función pública, y este año pues, a esas plazas que estaban previstas para 2026 se trata de proponer añadir pues, por menos parte de las vacantes, sino todas las que quedaron en este proceso en algunas de las especialidades. Y desde el punto de vista ya como director provincial, ¿qué reto se marca para aprobar este curso 2025-2026?
para obtener uno aprobado o un sobresaliente? Bueno, yo trabajo día a día y gracias al equipo magnífico que tengo, trabajamos juntos por esos objetivos que venimos poco a poco consiguiendo, ¿no? Trabajar para la comunidad educativa, para el alumnado, en la bajada de ratio, en la mejora de las competencias, ¿no? en intentar apoyar al alumnado con necesidades educativas especiales, que es nuestra máxima prioridad en el sentido de las necesidades que entendamos que hay que cubrir. ¿Estás satisfecho con la atención a las necesidades especiales en este curso? Bueno, yo siempre entiendo que hay margen de mejora y en ese sentido pues no me puedo dar por satisfecho, pero entiendo que en cierto modo están cubiertas porque los técnicos las necesidades que determinaron en cuanto a número de aulas y demás pues se han cubierto gracias pues a la buena disposición de los servicios centrales, el secretario de Estado cuando nos visitó. Y en relación con lo que usted me dice con los objetivos, pues además de reducir la ratio, pues seguir trabajando por el éxito educativo. Pues Miguel Señor, director provincial del Ministerio de Educación, muchísimas gracias por conectar con nosotros para hacer este amplio repaso de lo que ha sido el inicio del curso escolar y también los retos que se marca de cara a lo que viene, a lo que queda. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Estaremos pendientes de esa reunión en la que, pues según ha podido saber la pública, se va a proponer convocar 73 plazas de profesores en Ceuta distribuidas en 20 especialidades, media docena reservadas para el turno de discapacidad. Muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos y ahora lo hacemos en clave de encuesta. Hemos preguntado en la calle qué les parece la educación en Ceuta y qué mejorarían de la educación en Ceuta. Estas son las respuestas. ¿Qué mejoraría usted de la educación ceutí? Pues casi todo. Sí, en casi todo. El profesorado, la profesionalidad que había antes. Ahora los niños tienen mucha información con las redes sociales, pero de todo saben muy poquito. Es por encima. Antes teníamos 4 reglas, pero las sabíamos bien. Y hoy los niños pues llegan a tener 14, 15 años y no saben apenas escribir, tienen mucha falta de ortografía. Bueno, ya se habla que los universitarios también van fallando. O sea, toda la educación, desde la primaria hasta arriba. ¿Qué mejoraría? No lo sé, pues el ratio. ¿Cree que hay muchos alumnos o por qué? Sí, porque hay pocos profesores para tantos alumnos. Educar. ¿Qué significa educar? ¿Qué es la ética? Son códigos morales. Partiendo de esa base. Depende. En el instituto que he estado yo, el nivel es alto, la verdad. ¿Cuál era? La Vila. ¿Y crees que habría algo que mejorar en general? Sinceramente, yo creo que no. Sí, ¿lo ves todo bien? A ver, no sé, depende yo creo del contexto de cada alumno. En mi caso, a ver, yo he repetido, estoy ahora mismo en segundo de bachiller nocturno, pero las 2 que me han quedado han sido exigentes, la verdad, el nivel ha sido alto. Al menos lo que puedo decir por mi parte, la verdad. Desde la educación estoy pegado, no tengo ni idea de cómo va, no cómo lo va. Los docentes, no te puedo contestar esa pregunta. El ratio por la masificación de las clases, o es como yo lo percibo. ¿Cree usted que están las clases masificadas? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque lo conoce o porque lo sabe o por...? No, porque soy almacenista de papelería, tengo un almacén de papelería y tengo contacto con los centros escolares. Ahora mismo los niños de nuestra edad exigen un poco más de respeto hacia ellos, o sea que siempre están más a la defensiva. Entonces los profesores tienen que entender que cuando ven que están más a la defensiva, pues intentar darle su tiempo y para que se sientan bien, ¿sabes? Para que no estén todo el rato a la defensiva. No lo sé. ¿No tienes hijos en edad escolar? Tengo muchos hijos de edad escolar, pero no sé exactamente qué podrían mejorar. ¿Va todo bien? De momento sí, no tengo ninguna queja. ¿Y ustedes qué creen que se podría mejorar o qué mejorarían de la educación en Ceuta? Así empezamos la tertulia de hoy haciéndoles esta misma pregunta a nuestros contertulios. Antonio Gil, muy buenos días. Ve pensando en la respuesta. Que ahora se lo preguntamos también a tus compañeros. Concha, Bernal, muy buenas. Hola, buenos días. Y Enrique Ávila, muy buenas. Bienvenidos a los tres. ¿Cuál es la respuesta que daríais a esta pregunta que hemos hecho en la calle? ¿Qué mejoraríais de la educación de Ceuta? Si es que creéis que hace falta mejorar algo, Antonio. Bueno, yo creo que la educación es un elemento tan fundamental y tan dinámico para el desarrollo de la sociedad en general,
que siempre está sujeto a cualquier iniciativa novedosa, cualquier elemento que haga mejorable la educación y que así la perciban los alumnos, ¿no? En este caso los jóvenes, ¿no? Y parece ser que ellos trasladan la necesidad de que algo puede cambiar, algo es mejorable. Este también es un asunto que está sometido permanentemente al escrutinio de agentes sociales, políticos y demás. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Que se someta, que se controle y que se modifique aquellos aspectos que sean mejorables, ¿no? Eso hará de esto un elemento, ya digo, tan fundamental, pues algo verdaderamente importante. No se concibe que un país, decía Angela Merkel, que cuando le cuestionaron el gasto que tenía Alemania en educación, y decía que salía mucho más caro no invertir ese dinero, ¿no?, en educación, con lo que daba una respuesta contundente a aquellos que opinaban o cuestionaban el gasto en educación, ¿no? Todo lo que se dedique a la educación es un dinero que se recupera, ¿no? Enrique, ¿qué valoración haces del inicio del curso 2025-2026 y entiendes que se podría mejorar algo? Bueno, del inicio de curso no podría hablar porque no tengo datos, pero de la educación en España sí, es un tema preocupante porque creo que todos debemos hacer una seria reflexión y darnos cuenta de que va mal. La educación en España no funciona. Yo creo que el principal problema es que hay que despolitizarla. No puede ser que cada vez que cambia el gobierno se cambien los planes de estudio. No puede ser que los contenidos dependan de la ideología del gobierno de turno. La educación tiene que basarse en la búsqueda de la excelencia. En la educación no vale que todo el mundo obtenga el aprobado. Eso es un error. Entonces tendremos una sociedad con títulos pero que no sabrá nada. De hecho, mi apreciación, y creo que tengo base como para mantenerla, la educación que yo recibí, y ya hace muchos años, era mucho mejor que la que se recibe ahora. En mi época, cuando yo hacía bachiller, y hablo de primero, segundo de bachiller, que tenía yo 10, 11 años, ya ha llovido, no había ordenadores, pero yo sabía lo que era un plegamiento carstiano y lo había visto con diapositivas. Es decir, el sistema estaba preparado para que el alumno tuviese el máximo de conocimiento posible. Hoy día, los alumnos, alguien me podrá decir, es que la educación no es acumulación. Perdón. La evolución del ser humano se basa en que somos capaces de acumular conocimiento y transmitírselo a la generación siguiente. Si no, estaríamos todavía chiscando piedras para ver si sacamos fuego. Entonces, el saber sí es acumulativo. La memoria es una herramienta muy buena para adquirir conocimiento. ¿Quiere decir esto que es que hay que aprenderse las cosas de memoria? No, de hecho, a mí no me enseñaron a aprenderme las cosas de memoria. Es más, yo toda mi vida he tenido aberración a aprenderme cosas de memoria. Por eso se me daba muy mal la química, por ejemplo. La química. Concha. De memoria. Yo era muy bueno en no física y en matemáticas y me decían los profesores, ¿cómo puede ser bueno en física y matemáticas y malo en química? Porque había que aprenderse de memoria. La fórmula. Había física, pero no había química. La fórmula. Bueno, yo así un poquito te diré que evidentemente no podemos mirar a la educación en el siglo XXI, 2025, igual que cuando tú hacías tu bachiller o yo el mío. Yo creo que eso tiene que evolucionar, de hecho ha evolucionado y yo entiendo que un poco para bien. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de Susana, la educación está clarísimo que es un pilar de la sociedad, está claro. Y añado yo además, la educación pública, porque es lo único que permite llevar a cabo una justicia social y tratar de paliar de alguna manera los desfases que se producen según el lugar donde vivas, ¿no? Yo hablar de la educación en España es hablar de las leyes. Entonces yo voy a centrarme un poquito en lo que pienso de lo que está ocurriendo aquí en Ceuta, ¿no?
A mí me parece, al mirar los colegios, bueno, hablar de contingencia del Ramón y Cajal me parece un exceso, porque llevan años y años los informes del Ramón y Cajal y de todos los colegios, que los directores, equipos directivos, me consta, mandan informes sobre el estado de los centros. Eso no se ha tenido en cuenta. Ya siendo eso grave en sí, o sea, tener que cerrar un centro porque no se ha tenido en cuenta en los 3, 4, 5 o 10 últimos años en recuperar un poco, mantener esos colegios. Hay otra cosa que me llama la atención. En todos los colegios hay aulas, obviamente, pero es que nada más que hay aulas. Es decir, los colegios no son centros docentes modernos como deberían ser, son aularios. Y en esos aularios, si encima están deficitarios por carencias básicas, pues entonces dice, bueno, ¿cómo se puede llevar a cabo una educación? Pero da igual la forma en que intentes llevar la educación. Si la base no existe, ¿cómo vas a hacer crecer esa motivación o esa incentivación o ese gusto por ir al cole si no hay aulas de idiomas, no hay laboratorios de física, química o de ciencias naturales en general y no hay aulas de inglés, laboratorios de idiomas? O sea, todos los centros escolares de la red de primaria carecen de todas esas instalaciones. Entonces, partiendo de ahí, dices, ahí ya empezamos a ser deficitarios. Si a eso lo unimos en estado deplorable, en el que se encuentran muchos de ellos, entonces dice, ¿cómo está la calidad de la enseñanza en Ceuta? Obviamente mal. Partimos ya con el paso cambiado. Durante 20 o 25 años no se ha hecho nada en las infraestructuras, no se ha hecho nada, no se ha creado ni un solo centro en casi 30 años de primaria y de secundaria, pues el último ya está casi se nos ha quedado pequeño. O sea, que es que yo es que creo que no se cuida la educación. Estamos viendo imágenes del gimnasio del Colegio Príncipe Felipe. Claro, si es que es terrible, como tú entras ahí con los chavalillos y las chavalillas y... Bueno, gimnasio exterior, es el centro Príncipe Felipe. Es que eso desmotiva. O sea, entrar en un centro moderno, por lo menos cuidado, con las instalaciones medianamente adecuadas, tal, eso es que ya te da otro ánimo, da otras ganas de estar en el cole, pero eso es depresivo. Sí. Entonces, claro, a los chiquillos y chiquillas hay que cuidarlos desde que entran en el cole, visualmente, eso es fundamental. Limpio, moderno, creativo, y ahí está la labor de los docentes, que es que no paran de trabajar en esas circunstancias, lo cual es muy duro. Entonces, poner parche... El director provincial acaba de decir que se va a crear ya una comisión de seguimiento conjunta entre la ciudad y el Ministerio de Educación, que ya tienen pendiente una primera reunión. ¿Llega tarde? Yo es que cuando dicen de crear una comisión, ya ahí es donde se para el mundo, porque las comisiones normalmente se crean para que no funcione nada. Eso es lo que se ha venido diciendo y eso es lo que a mí la experiencia me ha enseñado, ¿no? Que, por ejemplo, un colegio tenga que pedir a través de una subvención para que le reparen los daños que tiene la estructura de su colegio, me parece aberrante. Que entre las prioridades de una ciudad no esté la optimización, la reparación, el buen estado y funcionamiento de un colegio, me parece terrible, ¿no? Que esa no sea una de las prioridades. Todas las sociedades, en todas las administraciones y allá donde tenga competencia, la educación tiene que ser, si no el número 1, será el número 2, pero esta tiene que ser una prioridad. Y bueno, yo creo que por falta de presupuesto no será, y por falta de medios materiales y de mano de obra tampoco, porque la ciudad dispone, que tiene la competencia, que tiene la obligación, tiene brigadas verdes que se le podría dar un cometido de esto, dándole mayor especialización, naturalmente, o bien Obimace también podría hacerse cargo de esto y de oficio permanentemente, diariamente, solucionar todos los problemas que tiene la ciudad. Esto es propio, esto que se ve aquí es propio de un país tercermundista, es lamentable. Precisamente desde el Príncipe Felipe nos comentan que hay un pintor de plan de empleo, pero que es insuficiente, también necesita estas instalaciones, arreglos en las cubiertas porque hay humedades y goteras, y también se demanda que se ponga en funcionamiento
un ascensor que se ha puesto hace 15 años sin utilizarse y evidentemente también la remodelación del gimnasio. ¿Qué te parece esto que estamos comentando sobre el comité de seguimiento desde la Dirección Provincial y la Consejería de Educación para pues hacer un seguimiento constante y continuo del estado de los centros educativos? Claro, sí, yo decía que la educación debe basarse en la búsqueda de la excelencia. Estoy de acuerdo con lo que comentabas, que el alumno cuando llega a su centro escolar, a su instituto, debe ver reflejado que allí se busca la excelencia. Efectivamente, el mantenimiento de un edificio es algo que tiene que ser una labor de día a día. Claro, ahora ¿qué pasa? Que nos encontramos con obras de envergadura, que ahí sí supongo que esa comisión que se va a crear tiene que tomar medidas, porque hay zonas, esas imágenes que vemos de un gimnasio, en realidad ahí no se debería hacer gimnasia. Esas humedades que se ven a la hora de estar respirando ahí, eso puede haber hongos, no está en uso. Entonces... hay poco y encima no se puede usar. Claro, por eso es algo que tenemos que convencernos que tiene el estado de bienestar está muriendo de éxito. Por querer llegar a tanto, no llega con eficacia. Y a lo mejor hay que reducir la amplitud del estado de bienestar, pero a lo que llegue con eficacia y buscar los pilares más necesarios en cada momento. Bueno, yo estoy un poco lo de la comisión, igual, un poco como Antonio, ¿no? Crea una comisión y la comisión no se reúne y entonces estamos ahí parados. Yo creo que aquí las competencias están bastante claras. O sea, el problema es que tanto la Administración Central como la Ciudad Autónoma delegan o se poco dejan una en manos de la otra, pues por no asumir la realidad de las competencias. Cada uno tiene las competencias claras. O sea, el mantenimiento y cuidado de los centros escolares depende de la Ciudad Autónoma. En principio de los que eran suyos y después aumentó el cupo a todo el resto, ¿no?, de la red de primaria. Y luego el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene derecho por velar, tiene la obligación de velar en que la calidad de la enseñanza sea la adecuada. Entonces, oye, lo que no podemos es tener alumnado que entre a las aulas y que entre a los centros en esas circunstancias. O sea, que yo creo que las competencias están claras. Si cada uno se dedican a establecer y llevar a cabo aquellas competencias que tienen que asumir por obligación y por ley, pues a lo mejor es que no hace falta ni siquiera una comisión. Lo que a mí me sorprende es que haya que esperar tanto tiempo para crear una comisión cuando es que se está viendo que hay una dejación de la atención a la educación en Ceuta. Entonces me parece que, bueno, se va a crear la comisión y va a funcionar, perfecto, pero yo creo que hay que actuar y actuar teniendo cada uno claro aquellas competencias que se han ido delegando en la nada. Porque es que se han delegado en la nada. Perdona, pero es que hay un presupuesto de 300.000 euros para el año 25, el presupuesto de la ciudad de 300.000 euros para el mantenimiento de todos los centros y de 350.000 euros para el estudio, el apoyo a la asociación de la formación de los ceutíes profesionales. Es que me parece muy bien que lo haya, pero es que no es comparable. O sea, tú has dicho antes, no es cuestión económica, es que sí es cuestión económica. Es cuestión económica y es cuestión de tener la conciencia de la necesidad que es mantener una red de centros públicos en condiciones adecuadas. Y yo, déjame un inciso, lo de la excelencia en primaria y secundaria, yo que lo extendería un poco más. Hay que buscar la educación. Con excelencia los que salgan. La excelencia en la educación. Ya. La excelencia en la educación. Esto de las comisiones parece que lo que se quiere hacer es un antes y un después, ¿no? Hemos sido descuidados, hemos abandonado esto y a partir de ahora vamos a ponernos a trabajar para que esto se haga. Pues no. Oiga, esto viene de atrás, sois los mismos actores y os habéis descuidado y lo habéis hecho. Y no necesitamos una comisión que lo haga. Sabemos cuáles son las competencias, tenemos dinero para hacerlo y lo tenemos que hacer. Y asumimos que lo hemos hecho muy mal hasta ahora. Nada más, ¿no? Está todo claro. Yo creo que tampoco vamos mejorando, porque, por ejemplo, no sé, el tema de los comedores. Los comedores, este es el primer año que se ha externalizado, ¿no?
Y ha explicado el director provincial que es como consecuencia de seguridad jurídica para los propios directores de los centros, porque ellos eran hasta ahora los responsables de contratar, de hacer los menús, hacer incluso hasta la compra. Y ellos no tienen pues las competencias en ese servicio. Y por seguridad jurídica de los directores de los centros, el Ministerio ha optado por esta vía. Ya, habría otra intermedia, que sería contratar personal especializado en los colegios, que saldría mucho más barato, personal especializado en esa materia y que tuvieran esa función y esa labor. Porque ahora lo que resulta es que todo lo que se invertía antes en los colegios con las plantillas de los centros, ahora hay que invertirlos en la empresa, los que elaboran, los que transportan y tal. Y entonces, a ver, hasta donde yo sé las denuncias es que hay menos cantidad de comida y la calidad de la comida no ha mejorado nada. Le he preguntado por ese tema en concreto. Dice que los comedores han comenzado el día 2 y a esta altura del mes, a 20 de octubre, han tenido varias reuniones con los directores de los centros en los que hay, de los 9 comedores, y que en principio no hay unas reivindicaciones o unas quejas muy numerosas. Es la respuesta que ha dado el señor, las que le lleguen al señor director provincial. Pues no lo sé, pero a mí me llegan. ¿Y qué opinas acerca de la reivindicación de SATSE de un enfermero o enfermera escolar por cada centro educativo? ¿Enrique? Hombre, pues la verdad es que tener un especialista, porque al fin y al cabo es un especialista en sanidad, por si pasa algo, pues sería conveniente si te lo puedes permitir. Es decir, igual que en empresas que tengan un número importante de trabajadores también es conveniente. Entonces yo creo que con la cantidad de alumnos que se concentran en un colegio en las horas lectivas, pues creo que sería necesario y que habría que buscar la forma de poder permitírselo. Era a lo que me refería yo antes del estado de bienestar. Tendrás que cortar de algunos sitios y dedicar donde hace falta. En un colegio, en el horario lectivo, seguramente puede haber 350 o 400 alumnos. Sí, si hablamos de primaria, sí. Una enfermera escolar para 300 o 400 alumnos durante muchas horas, yo creo que sí sería necesario. Luego continuamos hablando de este asunto. Seguimos ahora en conexión, hablando de sanidad y de formación educativa, en este caso de nivel superior, porque nos vamos hasta el Palacio de la Asamblea y la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Bencina, y el director de la UNED Ceuta, Carlos Rontomé, están firmando un acuerdo de colaboración para que el alumnado de grado y másteres de la UNED realice prácticas externas. Rafa Morales, buenos días de nuevo. Buenos días, Susana. Pues sí, en estos momentos se está produciendo esa rúbrica en la Sala Isidro Jarque, conocida como La Rotonda, tanto por ambas instituciones, la institución local como la educativa de la UNED. En este caso, el director del Centro Asociado de la UNED, Carlos Rontomé, junto a Nabila Bencina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, están intercambiando, como vemos ahora mismo en directo, esa firma de ese convenio de colaboración donde pues el alumnado va a posibilitar que el alumnado de grado o de máster pueda contar con un tutor y que conozca pues los trabajos que se realizan en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Una colaboración, como decimos, entre ambas instituciones que en estos momentos se sella y que va a posibilitar pues esa formación también, ese periodo práctico y a continuación, después de esta rúbrica que están realizando ambos representantes, pues conoceremos todos los detalles que nos van a dar en esa intervención que se va a llevar a cabo. Recordamos que la UNED en la semana pasada pues albergaba también otras jornadas en otro sentido educativo, como las jornadas eran relacionadas con la ética pública e intercambio de conocimiento, hablando sobre esas cuestiones relacionadas desde el ámbito de la filosofía, y ahora en este caso pues se firma este convenio relacionado con el ámbito sanitario. Vamos a escuchar los detalles que nos ofrezcan ambos representantes. Buenos días a todos. Pues la verdad que nos congratulamos de que la colaboración entre la Universidad a Distancia y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, porque es una oportunidad para el alumnado
sobre todo en la consejería nuestra, pues para que esté en contacto, en unos contextos sensibles, reales, donde van a aprender pues a gestionar, van a aprender a estar con familias vulnerables y en un contexto realmente que les va a aportar mucho. Aparte de todos los estudios, pues toda la teoría, pues ahora pasar a la práctica, pues van a poner en valor todo ese conocimiento y adaptado a la realidad, que es una realidad pues bastante... va a ser muy productiva y a la vez pues les van a dar unas nociones de la visibilidad de lo que se vive en la ciudad de Ceuta. Por lo tanto, creemos que es algo que hay que poner en valor y además dar las gracias a los futuros tutores por todo, porque sé que tienen esa cercanía, ese apoyo que van a tener el alumnado para cualquier situación y cualquier reto que se enfrenten a la hora de las prácticas. Sí, bueno, pues muchas gracias, consejera. En primer lugar, agradecer a la consejería pues, la firma de este convenio. Se trata de una forma, es la vía para que los alumnos de grado y de máster puedan realizar sus prácticas curriculares. Se trata de algo que además que es obligatorio, forma parte del currículum. Y bueno, pues efectivamente, como dice la consejera, es la parte en práctica, la parte en la que pueden ver de forma directa lo que van a desarrollar posteriormente una vez que terminen sus estudios. Está orientado principalmente pues, a estudiantes de trabajo social, de psicología, que son además los grados más demandados en la UNED de Ceuta. Así que bueno, pues nada más que eso, congratularnos por esta firma, que es una forma de avanzar en los estudios de la UNED gracias a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. ¿Podría explicar exactamente qué consiste el convenio? Bueno, el convenio consiste exactamente, es una forma es un acuerdo con en este caso con una administración, con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, para que los alumnos puedan realizar sus prácticas. O sea, ahora mismo dentro de los grados es obligatorio, y los máster también, es obligatorio la realización de unas prácticas curriculares, es decir, es una asignatura más. Es obligatorio hacer esas prácticas para poder alcanzar la titulación. Gracias a este convenio, pues tenemos un lugar donde estos alumnos, pues tienen que terminar, de alguna forma tienen que terminar esos estudios, pues un lugar donde van a poder desarrollar esa asignatura. Y por parte de la consejería, pues se va a aportar un tutor que va a hacer el seguimiento de esas prácticas y lo que luego va a evaluar y va a calificar a este alumno. Entonces, bueno, luego la calificación final, por supuesto, corresponde a la UNED, pero digamos que el informe del tutor pues es fundamental luego a la hora del aprobado en las prácticas. ¿Podrían empezar ya este mismo curso que ha comenzado ahora? Sí, precisamente, ya pueden empezar. Vamos a empezar ya en este curso con las prácticas en la consejería, igual que se han hecho, ¿no?, con otras consejerías, por ejemplo con la Consejería de Gobernación, que se hizo el año pasado, y gracias a ella, a ese convenio, pues por ejemplo estudiantes de criminología pudieron hacer prácticas en la policía local. Pues esa es la dinámica, es decir, que vayamos se trata de facilitar a los alumnos la posibilidad de hacer prácticas. ¿Tienes una estimación de cuántos alumnos de los que están matriculados van a poder participar en...? Pues ahora mismo no tenemos los datos porque todavía no se ha cerrado la matrícula, pero hay que ver efectivamente cuántos son. Pero bueno, ten en cuenta que no te puedo dar un dato de 5 o 10, no exactamente te puedo dar un dato. Te digo, por ejemplo, en criminología el año pasado fue solo un alumno de criminología el que hizo las prácticas, porque había llegado. Ten en cuenta que las prácticas se hacen en el cuarto curso. Y no, en fin, pues el número de alumnos que llega a cuarto curso es más reducido. Entonces, bueno, pues no sé exactamente el número, no te puedo decir el número exacto ni aproximado ahora mismo, la verdad. ¿Tienes algún convenio parecido con alguna otra administración? Tenemos un convenio, nosotros en la ciudad tenemos un convenio como ya he dicho, con la Consejería de Gobernación y bueno, luego tenemos convenios también con otras entidades. Tenemos convenios con entidades, con asociaciones, por ejemplo, para hacer prácticas también. Con entidades también relacionadas con el ámbito del trabajo social, de la educación social, también tenemos ese tipo de convenios. Luego también nosotros, la UNED, además, también dentro de lo que es a nivel nacional, tiene convenios también en educación. Nosotros tenemos convenios también con el MEC para hacer prácticas en los colegios para los alumnos del grado de educación infantil, por ejemplo. También tenemos un convenio con el Ministerio, con la Dirección Provincial de Educación y para hacer las prácticas también en educación infantil. Ya digo, no todos los grados tienen el mismo tipo de currículum, de prácticas de curriculares, pero bueno, dentro de lo que hay,
pues la idea es dar salida, o sea, que todos los alumnos de Ceuta tengan posibilidad de hacer las prácticas en Ceuta. Pues ahí esa colaboración, esa firma ya, esa rúbrica para la colaboración entre la UNED y la Ciudad Autónoma con el objetivo de que todos los alumnos, de que todo el alumnado pueda realizar prácticas en la ciudad, todo el alumnado de Ceuta. Precisamente hablábamos con el director provincial acerca de pues la dificultad que encuentra la Dirección Provincial del Ministerio de Educación para el alumnado de la FP con la entrada ya en vigor de la FP dual al 100% de los grados. 11:30, tenemos que despedirnos. ¿Queréis una última frase a modo de titular, de reflexión o de conclusión, Concha? Hombre, si es esto de la dual, está muy complicado. Firmen lo que firmen. Es que no, esto es para la UNED. Vale. La dual es la FP, hablamos. Sí. Yo, mi conclusión es esa. O sea, llevamos 20 años de unas deficiencias clarísimas. Es una tristeza infinita que no se tenga cuidado por la educación en Ceuta. Si se van a poner manos a la obra, bueno, ojalá. Nunca es tarde. ¿Enrique? Nada más que añadir. Nada más que añadir. La semana que viene añadimos más cosas. Muy bien. Antonio. Yo qué sé, parece ser que cualquier día es el primer día en el que uno tenga que iniciar, mejorar las cosas. Y así nos están pasando los años y al final tenemos la sensación de que nada se arregla. A ver si por fin ya de una vez vamos viendo resultados y que las cosas cambien, ¿no? ¿Recordáis a Antonio Fernández? Periodista, escritor de Ceutí. ¿Sí? Bueno, pues mañana se va a presentar en la Biblioteca Pública del Estado un libro que es una recopilación de relatos suyos que, bueno, pues ha hecho el gran Vicente Álvarez, y va a contar con la colaboración de Manolo Merlo en su presentación. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues este martes a las 7:30 en la biblioteca se va a presentar el libro Barlovento. Se trata de una recopilación de relatos del periodista y escritor Antonio Fernández, fallecido en 2003, una labor hecha por Vicente Álvarez. Y precisamente Manolo Merlo va a ser el encargado de leer uno de esos relatos en la presentación. Estamos con él, con Manolo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Manolo, antes de nada, para que no lo sepa, para la gente que no lo sepa, ¿quién era Antonio Fernández? Antonio Fernández era un periodista y escritor, un hombre muy buena persona, muy relacionado, un hombre bohemio, te lo encontrabas en cualquier sitio. Yo la verdad no lo conocí mucho, o sea, bueno, de cuando yo también frecuentaba bares y demás, me lo encontraba a deshora de la noche, y por ahí ya, bueno, nos enrollábamos, charlábamos y tal. Y lo que sí es que yo leía los relatos que él publicaba en El Faro, y la verdad que tenía una pluma de aquella manera. ¿De qué solía escribir Antonio? Sobre todo del mar, de Ceuta y del mar. Era ahí, y precisamente el relato que yo voy a leer mañana, pues, se trata de un relato de la almadraba del mar. Que se llama Barlovento, que es lo que da el nombre, que da lugar que da el título a este libro. Sí, efectivamente, lo ha elegido Vicente Álvarez, y yo ya, bueno, pues lo he trabajado un poquito y mañana veremos a ver qué sale. Porque yo ya llevaba sin subirme a un escenario ni hacer cosas más de 3 años. ¿Ha sido Vicente Álvarez el que te ha, digamos, enganchado a este proyecto? Sí, además no hace mucho tiempo, fue prácticamente la semana pasada, nos encontramos ahí tomando café y me lo dijo, pero además no me presionó, no, si no puedes, si no quieres, no, vale, no te preocupes. Y bueno, y hemos hecho un pequeño esfuerzo y lo haremos. Hay que decir que en este libro también hay escritos, por ejemplo, de Rafael de Loma, Ricardo Lacasa, Carlos Salen, de mucha gente. Tú conocías a muchísima gente, a muchos de ellos siguen todavía con nosotros. Sí, la verdad, la mayoría son periodistas que han trabajado con él y eran los que lo conocían más íntimamente. Y efectivamente todas esas personas, incluso Vicente ha pedido relatos que no tenía él o que no conocía, y se lo ha pedido a esas personas y se lo ha prestado y se lo ha dejado, y en el libro está. También hay que mencionar a Paco Sánchez, que va a hacer la portada y la solapa, y la contraportada de José Manuel Ros Jurado. Manolo, me comentabas que a raíz de este proyecto te ha surgido otro, ¿no? O sea, a raíz de leer este relato,
te han llamado para hacer otra cosa. Sí, porque yo la misma invitación que me envió Vicente en las redes sociales se las he mandado a mis amigos y diciéndole, bueno, que vuelvo otra vez a hacer alguna cosita. Y precisamente ayer me surgió que un amigo mío de Valdepeñas, que también presenta un libro en enero, me ha llamado y me ha enviado ya el libro. Ahí no me dan el relato, me lo dicen que lo elija y que el que yo quiera que lo haga. Ya por último, Manolo, ya que vuelves a la acción, ¿cómo van los proyectos en materia teatral? Bueno, pues nos reunimos el martes de la semana pasada y hemos elegido entre dos obras, una dramática y otra cómica. Lo que pasa que la cómica, la divertida, se está traduciendo del valenciano y seguramente la semana que viene ya tenemos el texto, pero vamos, nos aseguran de que es una obra que jajaja desde el principio hasta el final. Muy bien, pues Manolo Merlo, muchas gracias. A vosotros, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Susana, pues ahí era Manolo Merlo, que va a ser el encargado de leer ese relato que da título al libro Barlovento, que como hemos dicho es una recopilación de los escritos de Antonio Fernández. Recordemos que la cita es mañana a las 7:30 en la Biblioteca Pública. Pues muchísimas gracias, Raúl. Estaremos pendientes de esa presentación. Gracias a Manolo Merlo también, sobre todo a Vicente Álvarez, por pues ser el artífice de la publicación de este libro, de esta obra. Vamos a cambiar de asuntos, lo avanzábamos en titulares. Vamos a conectar ahora con el Colegio de Enfermería tras la reciente sentencia que reconoce la autonomía, la capacidad profesional de las enfermeras y los enfermeros en técnicas estéticas, por ejemplo, para la aplicación de ácido hialurónico. Estamos con Rosa Fuentes, que es la presidenta del colegio. Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Qué supone para el colectivo esta sentencia, Rosa? Bueno, pues para el colectivo es darnos la enhorabuena de que hayamos conseguido esta sentencia. También he de decir que todavía no es una sentencia firme, sino que cabe la réplica de recurso de apelación, pero ya primeramente que nos hayan dado la sentencia favorable, que se hayan absuelto estas dos enfermeras porque estaban denunciadas por intrusismo, pues ya es una cosa para celebrar y que nos den la competencia la competencia que ya tenemos, que no es que nos la estén dando en esta sentencia, sino que ya es una competencia que teníamos ya de antes. Según esta sentencia, pues los enfermeros y las enfermeras están capacitados para aplicar ácido hialurónico en técnicas de medicina estética. Lo que ocurre es que desde otros colectivos pues se genera cierta confusión que ustedes denuncian a través de una nota de prensa. Explíquenos. Bueno, a ver, es que están dando a confusión, ha sido unas reivindicaciones del Colegio Médico y el sindicato médico que se han dicho que no estamos capacitados. El tema ha sido que la sentencia ha sido por intrusismo. ¿Y qué entendemos por intrusismo? Que constituye la realización o ejecución de actos propios de la profesión para la que se precisa título académico y una violación antijurídica de la norma extrapenal ordenadora de la profesión invadida. Claro, esto es lo que se está juzgando en esta sentencia. Y en este caso, intrusismo no ha habido, porque la enfermería ya está más que capacitada y aparte tampoco se está evaluando aquí la capacidad que tiene la enfermera de administrar tratamientos médicos a través de una vía subcutánea, porque ya de hecho la enfermera administramos miles de tratamientos por vía subcutánea, como una insulina, medicación analgésica, que no se está valorando aquí que podamos administrarla o no. El tema es que podamos nosotros prescribirla, es decir, que nosotros seamos autónomas para administrar este producto. Y el tema es que el ácido hialurónico se ha considerado un producto sanitario.
no un medicamento. Y ahí es donde se rige la balanza de que al ser un producto sanitario, la enfermería no necesita una prescripción médica. Es decir, podemos autónomamente administrar este tipo de productos sin tener una prescripción médica, que es lo que ellos están reclamando, de que, aparte de que el intrusismo, ellos se consideran los médicos los únicos profesionales que pueden administrar ácido hialurónico a través de la vía subcutánea. Y esta sentencia nos da nos ha dado que no, que eso no es realmente así, sino que estamos capacitadas y que no estamos haciendo intrusismo, y que al ser considerado un producto sanitario lo podemos administrar. En esta controversia con el colectivo de médicos, odontólogos, ¿está afectando también aquí en Ceuta de forma directa? A nivel nacional hay pues, colegios de enfermería y colegios de odontólogos y de médicos enfrentados directamente a través incluso de la prensa y de diferentes envíos de comunicados. ¿Es el caso aquí en Ceuta? Sí, aquí igualmente salió el miércoles pasado una nota de prensa del colegio. Bueno, es que aquí, claro, el presidente del colegio de médicos es el mismo que el presidente del sindicato médico, entonces pues es como si fueran los dos a la misma par, y sacaron una nota de prensa con el mismo titular que a nivel nacional, que estábamos como que realmente como que la sentencia no está diciendo que la enfermera pueda administrar este producto sanitario. Y vamos, yo tengo aquí la sentencia recogida, y la solución te dice ahora mismo eso, que no se está cometiendo intrusismo porque la enfermera está capacitada, y además eso lo recoge en la ley del medicamento, en la que se dice que la enfermería podemos administrar autónomamente productos sanitarios y medicamentos, de los cuales podemos administrar los que no sean bajo prescripción médica, como ocurre con el ácido hialurónico, que lo han considerado productos sanitarios. En paralelo, también el Consejo General de Enfermería reclama la reclasificación al grupo A1 de, digamos, de alguna manera, de licenciados en el Estatuto Marco, algo a lo que también se oponen el colectivo médicos. De hecho, no sé si es el caso aquí en Ceuta, en Extremadura se ha repartido un díptico en el que de alguna manera advierte a la ciudadanía, a los próximos pacientes, de que con el nuevo Estatuto Marco, en el caso de que se recalifique y se pase al personal de enfermería a esa categoría 1, se van a quedar sin atención médica. Sí, es que yo no sé el tipo de alarma que quieren crear el colectivo médico en referencia a la enfermería, ya que tener el A1 es una reclasificación que ya estamos pidiendo hace unos 20 años, que ya desde que tenemos el grado, pues estamos en igualdad de condiciones que los médicos, porque el A1 se considera que se da a los graduados. Es decir, es por los estudios que no son conducentes al título de enfermería, de medicina, odontólogos, periodistas. Es decir, los periodistas también tienen un A1, por decirlo, vamos, porque te tengo aquí delante. ¿Por qué no arremeten contra los periodistas, que también tienen un A1? Entonces siempre parece que nos ven como un peligro, y eso de que se van a quedar sin médicos, yo no lo veo, el alarma social que quieren crear con esas manifestaciones. Porque, vamos a ver, el médico tiene su trabajo y la enfermera tiene su trabajo. La enfermera nunca se ha querido meter en el trabajo del médico, ni nunca estamos. Ellos quieren crear un estatuto marco para ellos solos. Pues ahora, en vuestro derecho está solicitarlo. Ahí la enfermería no se mete ni hace ninguna declaraciones de que por qué los médicos quieren solicitar un estatuto marco individual especializados en médicos, cuando eso es lo que es la reclasificación de todas las profesiones, no solamente de los médicos, pero que la enfermería no arremete contra los médicos, que ellos elijan su camino y nosotros el nuestro, pero por lo menos el nuestro, que nos dejen de reivindicar nuestros derechos como hacemos, y que no nos pongan tantas trabas ni creen tanta alarma social. ¿Y qué más reivindicaciones tenemos las enfermeras? Estamos también con Ima Mohamed, que en este caso viene representando a las enfermeras y enfermeros, matronas y matrones. ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, pues daros las gracias por habernos ofrecido este espacio para dar visibilidad a nuestra profesión y para poder hablar de ella. Y bueno, uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad es la falta de matronas. Las plazas EIR que se ofertan cada año son insuficientes para cubrir el número de matronas que se está jubilando en la actualidad. Entonces tenemos un grave problema para poder sustituir a las matronas que se van a jubilar de aquí en adelante. De hecho, el problema ahora mismo se nota sobre todo en periodos vacacionales a la hora de sustitución, y cada vez se va a ir notando más. ¿Qué pasa con esta falta de matronas? Pues que realmente supone un peligro y pone en riesgo la salud sexual y reproductiva de las mujeres. ¿Cuántas haría falta matronas para atender actualmente, para estar a nivel de la Unión Europea, a nivel nacional haría falta el doble de matronas. ¿Y a nivel local? A nivel local... ¿Cuántas hay ahora mismo, Ima? Tenemos 14 matronas hospitalizadas y hay 4 matronas en atención primaria. 18 en total. Sí. ¿Y cuántas harían falta para poder atender? Haría falta un estudio más en profundidad, porque realmente la población de Ceuta no es solo la población que tenemos, sino que tenemos bastante población flotante. Entonces haría falta un estudio más profundo para analizar el número de matronas que haría falta. Pero más o menos una estimación. En Ceuta en concreto estamos bastante bien en cuanto al número de matronas. Sí se podría aumentar, sobre todo en atención primaria, para poder cubrir todas las competencias que tenemos las matronas. O sea, las matronas no atienden solo a embarazo, parto y puerperio, también atendemos todo el ciclo de la vida sexual y reproductiva de las mujeres, desde la adolescencia hasta la menopausia, abarcando educación sexual, en cuanto a prevención de ITS, en cuanto a planificación familiar y anticoncepción. También abarcamos la atención durante la menopausia, educación maternal, lactancia. Entonces, se han incorporado más competencias, como son, por ejemplo, la atención al suelo pélvico, el diagnóstico, el tratamiento de suelo pélvico. Entonces, hay muchas competencias que tiene la matrona que no se pueden desarrollar del todo porque no hay suficiente número de matronas que pueda llevarlo a cabo. Y así vamos a la ratio en general. De Rosa, de enfermeros y enfermeras en Ceuta con respecto a la media nacional y europea. Vale, pues en Ceuta tenemos una ratio de 7. 7 enfermeras 7 por cada 1.000. por cada 1.000. No, para cada 100.000. Para cada 100.000. Sí. Entonces, el tema es que sobresalimos de la media nacional española, pero no llegamos al 8,5 que tiene recomendado la Unión Europea. Es decir, que nos harían falta Ahí vemos la media nacional en España son 6,28 por cada 1.000 habitantes. Sí. Y Ceuta tenemos 7. 7 por cada 1.000 habitantes. Esto es en general, pero ahora si lo enfocamos a lo que es la atención primaria, que es lo que estaba comentando Iman en el tema de, incluso aparte de las matronas, también en lo que es la enfermería asistencial, pues tenemos un 0,7, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que en la media de España se consideraría que está el más, La Rioja, que tiene 0,9, ¿vale? El que más. ¿Pero 0,9 qué dato es? 0,9 el porcentaje. El porcentaje de enfermeras sobre 100.000, sobre 1.000 habitantes. Una enfermera por cada 1.000 habitantes. Es decir, que no llegamos ni a una enfermera por cada... 1.000 habitantes en atención primaria. En atención primaria. Y está muy por debajo. Somos los últimos de la cola junto con Madrid. Pues ya para ir finalizando, también se han puesto en marcha diferentes actividades divulgativas en el ámbito de la salud. Pueden conectar en las redes sociales de Facebook, también de Instagram, y hay un canal de WhatsApp con el Colegio de Enfermería. Y hoy empieza un curso, Rosa, muy brevemente, ya que nos tenemos que ir yendo. Sí, bueno, hoy se oferta para los colegiados un curso gratuito de competencias digitales, ya que estamos a la última era ya con la inteligencia artificial. Es un curso que se ha ofertado a través de la Unión Europea, que está subvencionado. La empresa UPRO es el que ha cogido esa subvención y se la ha ofertado a todos los colegios profesionales, con un total de 9.000
profesionales que van a poder realizar este curso gratuito. Entre los enfermeros, pues creo que llegaremos sobre unos 600 a poder formarnos gratuitamente. La duración del curso es durante 6 meses, acreditados con créditos de CTS, y la verdad que nos parece un programa bastante ambicioso y que para los colegiados pues está la formación lo último, y que tenemos que estar siempre a lo último, pues me parece actualizándose. Actualizándose. Pues Rosa, Ima, muchísimas gracias por compartir con nosotros la situación y la actualidad en el colectivo de enfermería. Vamos a conectar para despedirnos con un punto de vacunación donde también hay compañeros y compañeras ya aplicando las vacunas contra la gripe y contra el COVID. Rafa Morales, muy buenos días. ¿Cómo está el ritmo de vacunación ahí en el Palacio Autonómico? Muy buenos días, Susana. Pues mira, lo que llevamos de mañana tenemos que decir que han sido 19 personas las que han venido a vacunarse. Tenemos ahora a la persona que va a ser la número 20, pero vamos a hablar en primer lugar y vamos a ir viendo en directo cómo se vacuna, que ha sido de forma imprevisible, como ha llegado el consejero de Turismo, Comercio, Empleo y Deporte, Nicolás Chequi, que ahora mismo va a proceder a esa vacunación. Rebeca Benarroz, directora general de la Consejería de Sanidad. Hoy, bueno, le vemos un poco con cara de miedo al consejero, pero bueno. No, que mírame a mí, Nicola. Hoy de forma excepcional aquí esta vacunación, ¿no?, que comienza ya. Sí, hombre, con esto queremos incentivar a todos los ciudadanos de Ceuta, que son de los grupos de riesgo, sobre todo en tema de gripe mayores de 60 y en tema de COVID mayores de 70, a todos los vulnerables, a los que tienen factores de riesgo, a los fumadores, a las embarazadas, al personal y cuerpo de seguridad del Estado, bomberos, a la gente que hace asistencia domiciliaria, ayuda domiciliaria a los convivientes. Toda esta gente, y también, por supuesto, al personal que trabaja en guarderías y en centros infantiles hasta los 6 años, y los que trabajan en granjas agrícolas con animales, etcétera, por evitar los cruces entre el virus de la gripe aviar y el virus de la gripe humana, que puede haber una concomitancia. O sea, eso en cuanto a gripe. Y en cuanto a COVID, pues evidentemente, bueno, poner de manifiesto mayores de 70 años, todas las personas que están en residencia, con trastorno cognitivo, obesidad mórbida, todos factores de riesgo, etcétera. Y también, por supuesto, que se me ha olvidado con gripe, son los sanitarios. Los sanitarios de todos sitios deben de vacunarse para proteger a los pacientes cuando van a sus consultas. Y bueno, hemos comprado, como sabéis, 13.700 vacunas de gripe, que supone un monto económico de 120.000 euros, y aparte tenemos 8.000 y pico dosis de vacunación de COVID. Entonces, están los centros de salud preparados, el Hospital Militar, los centros vacunadores como SEPTE, y estamos esperando que los ciudadanos vayan a vacunarse. Quiero poner aquí de manifiesto que el año pasado, la campaña del año pasado, hubieron 30 y tantas mil personas en toda España hospitalizadas, de los cuales 1.900 fueron a UCI y 1.300 fallecieron en el tema de gripe. En la campaña del año pasado empezó el primer pico en la semana 52, que es casi las últimas semanas del 24, y terminó el 9 de febrero, que es el periodo fue muy largo y por eso tuvimos muchos casos, no tan graves como los de la campaña del 24, pero hay que recordar que la gripe y el COVID pueden afectar a personas vulnerables y evidentemente pueden hasta morir, complicar todos los patologías que tiene. Entonces, desde aquí hacer una llamada para, señores, vacúnense. Nos quedamos con ese llamamiento. Rebeca Benarroz, la dejamos, que tiene también ahora un acto, el acto de Asmuma, y vamos a despedir esta conexión muy rápidamente. Nicola, le hemos visto a pecho descubierto, decía estilo legionario, pero luego la cara que ha puesto ha sido mucho de susto, ¿eh? No, bueno, yo tengo personalmente un miedo, una fobia a la aguja, pero mucho más miedo a la gripe y al COVID, así que no tengo duda nunca, todos los años me vacuno. Me gustaría, estoy en un grupo de riesgo, claramente, porque ya soy mayor,
Y bueno, decir a todos que los grupos de riesgo, como ha dicho Rebeca, que lo ha dicho mucho mejor que yo, claramente, que se vacunen, porque primero los profesionales, como la señora chica que me ha vacunado a mí, son espectacular, que no se siente nada en absoluto, y lo único es que el beneficio que puede traer a las personas, que es fundamental. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Nos quedamos con el mensaje de ambos, tanto Rebeca Benarroz como Nicola Checchi, y hacemos ese llamamiento a vacunarse contra la gripe y también contra el COVID. Gracias, Rafa. Pues muy buen llamamiento, muy buen mensaje para cerrar esta conexión. También ese mensaje del consejero de Turismo, Deporte y Comercio, Nicola Checchi. Con esos mensajes nos despedimos dándole las gracias por acompañarnos y recordándoles que mañana tienen de nuevo una cita con nosotros. Que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.